No hay duda de que una de las etapas más complejas de la vida es la adolescencia. Esa etapa, un terreno intermedio entre la niñez y la adultez, que por alguna razón estamos llenos de complejos, encontrando nuestra identidad, definiéndonos en muchas áreas de nuestra vida. Y por supuesto que mi acercamiento a la conducta humana siempre es desde una visión teológica. Sin embargo, acá tengo a un profesional en el estudio de la conducta humana y hoy vamos a estar hablando acerca de la adolescencia y la compleja etapa que nuestros hijos pueden estar atravesando, los peligros que pueden estar enfrentando y que quizás usted y yo no estamos identificando. Todo eso hoy en Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy sumamente contento porque tengo la bendición de recibir nuevamente acá en el podcast Legado a alguien que ya no es un extraño. Ha estado acá con nosotros anteriormente hablando acerca de la psicología. Tuvimos un tiempo maravilloso y yo debo confesar que yo en años pasados era más del team de no psicología, no cristianos metidos en el psicólogo, y con los años esa percepción mía fue cambiando y traerlo a usted acá no solamente me ayudó a mí, ha ayudado a muchas personas, pero lo presento ya en unos segundos. Quiero invitarte que si es la primera vez que ves nuestro contenido, a que te suscribas, a que nos dejes tu opinión sobre los temas que vamos a estar hablando acá abajo en los comentarios, y a que lo compartas para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Ahora sí, ando vestido de gala, estamos de manteles largos, como dicen algunos de nuestros hermanos en Latinoamérica. Y por supuesto, esto es así porque tenemos a el psicólogo Elimaliel Suárez con nosotros. Bienvenido. Saludos, José Luis, un honor, un placer y un privilegio estar contigo nuevamente. Saludos a tu audiencia y ansioso de esta experiencia que sé que se va a ser de gran aprendizaje para ambos y para todos los que nos van a escuchar luego. Me gustaría empezar felicitándote porque eres papá recientemente, estás en esa etapa. ¿Me quieres decir algo en 2 minutos sobre la etapa que estás viviendo? Pues mira, hace un mes exactamente me convertí en papá. Como diría mi pastor, es el mejor título que un hombre puede recibir en la faz de la tierra. Y es una experiencia maravillosa. Mi hijo Santiago, mi esposa, que sé que nos están viendo cuando esto sea publicado y ella se va a disfrutar esto, nos sentimos regocijados y satisfechos de ver cómo Dios ha cumplido lo que en algún momento nos prometió. Así que no hay palabras que puedan expresar la significancia que tiene lo que estamos viviendo. Definitivamente te felicito por esa etapa. Bueno, yo quiero entrar a lo fuerte, directamente con una pregunta que no tiene mucho decoro. ¿Por qué es tan compleja la adolescencia? Pues mira, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano. ¿Por qué es compleja la adolescencia? Yo creo que esta es la etapa que todo padre y toda madre se pregunta. Si lo miramos desde el elemento académico, los profesores y maestros de las etapas intermedias y superiores se cuestionan por qué es tan difícil manejar la etapa de la adolescencia. Y es que la misma palabra que viene del término adolecer, yo creo que los adolescentes atraviesan distintos procesos cuando cumplen la edad de 12, 13 años, que se encaminan a lo que es esa adultez temprana. Y el redescubrimiento, y si lo miramos desde la etapa de desarrollo psicosocial de Erikson, en este proceso las personas, los jóvenes están intentando definir quiénes son. Y ese proceso de definir quién soy trae consigo múltiples crisis, múltiples situaciones, múltiples retos, desafíos que llevan al adolescente a encerrarse dentro de sí mismo y que llevan al entorno familiar a cuestionarse cuál es la mejor manera en que yo puedo trabajar con mi hijo o con mi hija para que pueda entender quién es como adolescente en el contexto de lo humano, pero quién es como adolescente en el contexto de lo teológico, que sé que tú esa área la dominas excelentemente bien. Me parece extraordinario y al mismo tiempo me preocupa el hecho de que nosotros pasamos por etapas que una vez fuera de ellas, como que olvidamos que estuvimos ahí. Y una de las cosas que yo intento tener presente en mi vida
son las cosas que yo sentí cuando era niño, las cosas que yo recuerdo. Yo tengo recuerdos desde muy temprana edad, desde mis 3 años. Yo recuerdo mi cumpleaños número 4 y yo recuerdo cómo me hacía sentir si veía a papi y a mami discutir. Yo recuerdo lo que me hacía sentir ya en la adolescencia, el deseo de querer encajar, el deseo de no negar mi fe, pero al mismo tiempo interactuar con compañeros. Definitivamente es una etapa sumamente compleja, pero desde la perspectiva de la pirámide de Maslow, que nos presenta lo que son las necesidades primarias del ser humano, nosotros podemos ver que en cada una de esas necesidades que Maslow nos presenta, yo creo que los padres tenemos un papel fundamental para poder cubrir de alguna forma esas necesidades, ya tenga que ver con lo fisiológico o con lo intangible, con las cosas que tienen que ver con lo almático, lo emocional, lo sentimental, trabajar con toda esa área. Creo que los padres somos fundamentales, pero por alguna razón, siendo bien que esa es una de las etapas donde más presente deberíamos estar en la vida de nuestros hijos, creo que en la adolescencia es el punto de mayor desconexión. Y una de las cosas que yo vivo mucho es que mis hijas quieren estar conmigo todo el tiempo. Si fuera por ellas estarían aquí ahora mismo y me las he traído en entrevistas anteriores, pero luego me interrumpen y todo eso. Y la gente me dice, aprovéchala ahora, que te quieren besar, que te quieren abrazar, que quieren que seas tú quien las lleve al salón. Porque va a llegar un momento que no quieren besos, no quieren abrazos, no quiero que mis amigas me vean llevándome al salón, sino que llega la adolescencia y hay una desconexión. Pregunto, ¿cuáles suelen ser los principales elementos que provocan esa distancia y que por ende estorban en el momento de nosotros poder estar ahí para ayudar a cubrir esas necesidades primarias en la vida de nuestros hijos adolescentes? Mira, voy a comenzar mi respuesta de la siguiente manera. Estamos aquí hoy hablando de adolescencia, pero ¿qué sucede? Antes de nosotros hablar de adolescencia, tenemos que trabajar la niñez, porque volvemos. Vamos por etapas desarrollativas del ser humano y todo comienza en la niñez. Así que la adolescencia es el resultado del cúmulo de experiencias que el sujeto va teniendo desde su niñez. Estás hablando de Maslow, psicólogo desde la perspectiva humanista, que nos presenta en su famosa pirámide la necesidad fisiológica, la necesidad de afiliación, y déjame definirlas un poco para beneficios de la audiencia. Excelente. A nivel fisiológico, pues la necesidad de alimento, la necesidad de satisfacer todo aquello que envuelva a lo físico. En la necesidad de afiliación es la necesidad de sentirse parte, de sentir que forma parte de un grupo. Entonces, vamos a ir mencionando distintos teóricos y aquí la gente hoy va a aumentar su amor por la psicología, que es la idea. Si utilizamos la pirámide de Maslow y la unimos al modelo ecológico de Bronfenbrenner, donde Bronfenbrenner nos presenta el mesosistema, el macrosistema, etcétera. Pero quiero ir al inicio, al génesis de esto. Claro. La niñez, esta primera experiencia del ser humano, se vive en el entorno del hogar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Bronfenbrenner en su teoría? El ser humano donde comienza a interaccionar primero es en casa. Por eso es que a veces en mi experiencia en el elemento laboral tengo estos desafíos con los padres porque envían a los niños a la escuela esperando de que sean educados, pero la primera educación comienza en casa. Definitivamente. Anyway, retomando a Maslow, hablamos de lo fisiológico, hablamos de la afiliación, explicamos que todo esto se encuentra en el modelo ecológico de lo que es la familia, el primer sistema donde el sujeto está, es miembro, pertenece. Luego tenemos la necesidad de seguridad, o sea, no tan solo necesito cubrir mis elementos fisiológicos, no tan solo necesito sentirme parte de, necesito sentirme seguro. Y todas estas cosas Maslow las va colocando en su pirámide hasta que llegamos al punto de la autorrealización. ¿Por qué te hablo de la niñez? Porque estas necesidades comienzan a cubrirse en la niñez. ¿Qué sucede en la transición de la niñez a la adolescencia? Desde mi perspectiva profesional, yo pienso que hay un descuido, hay una sensación de garantía de que ya todo está cubierto por la figura paterna o por la figura materna, que descuidamos este acercamiento a nuestros hijos.
lo que implica en múltiples situaciones que redundan en muchos problemas que se van a manifestar ¿dónde? En la adolescencia. El niño que carece de afecto en esa etapa infantil lo va a proyectar en la mayoría de los casos en la adolescencia, porque no ha conocido lo que es el afecto, lo que es el amor. Hace poco participaba de una entrevista y me cuestionaban y me abordaban el asunto de si los métodos correctivos de la chancleta, de la correa, que todos los que nos puedan estar escuchando, incluyéndonos a nosotros, tal vez fuimos testigos de ese estilo de crianza. Definitivamente. Si es efectivo o no. Realmente soy partidario de la crianza basada en el amor y en la perspectiva de la asertividad. Porque cuando criamos con este tipo de elementos violentos, porque realmente son violentos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando respeto o estamos creando este escenario de intimidación y de miedo que lo que están haciendo es que puedan reprimir sentimientos que van a aflorar ¿dónde? En la adolescencia, porque a medida que va creciendo, su entorno se va ampliando, se va ensanchando. Entonces, el joven dice, pues párate, en casa tengo estas limitaciones, fuera de casa tengo este otro ambiente, voy a escoger lo que sea más beneficioso para mí. Así que yo creo que la desconexión es mi manera de definir y relacionarlo con la pirámide de Maslow, que vamos generalizando, que hemos criado, que hemos tenido éxito, que es un niño o una niña de bien y lo dejamos ahí. Pero ese adolescente de 14, 15, 16 años nos sigue necesitando. Si bien nosotros a todos nuestros hijos los amamos de la misma forma, el trato hacia ellos depende también de la actitud, de los comportamientos que los niños puedan estar presentando o los adolescentes. Y en el caso de que nosotros tenemos varios hijos con temperamentos distintos y quizás unos presentan más problemas al momento de manejar su temperamento, de ejercer un control del temperamento y quizás son dominados por él y puede que sean demasiado explosivos, especialmente hablando de una persona que sea muy colérica y que no tenga ese dominio, ese control. Pero por otra parte, si tenemos un hijo que es más llevadero, quizás tira más para lo melancólico, quizás uno lo ve más como víctima muchas veces. A veces los padres quizás se nos presenta la dificultad de tener que manejar con esos dos temperamentos y trabajar con el caso particular de cada uno. Pero desde la pirámide de Maslow, esa parte de buscar esa aceptación y esa afirmación, mis niñas crean un garabato y corren donde mí a decirme, papá, mira lo que hice. Y ellas están buscando esa afirmación de parte de papá. Y yo creo, y me corrige, que si ellas no reciben esa afirmación en casa de que eres bella, eres hermosa, eres inteligente, tienes aptitudes brillantes, Dios te hizo una princesa, Dios te dio capacidades. Si yo no me encargo de cubrir esa necesidad primaria en ella, cuando aparezca a los 14 años, un muchachito a decirle eres bella, eres hermosa, a cubrir algo que se supone que estuviese cubierto en casa por parte nuestra como padres, pues yo creo que ahí se abre la oportunidad de que termine moviéndose, tomando malas decisiones y cosas desagradables que nadie desea que pase en la vida de sus hijos. Y acá te meto una pregunta que no te la envié, pero ¿cómo los padres podemos lidiar con los diferentes temperamentos que tienen nuestros hijos y el hecho de que uno sea más fuerte, de que uno nos dé más dolor de cabeza, no nos lleve a nosotros a no darle la aceptación o la afirmación que tanto está necesitando? Yo creo que estás hablando de la necesidad de afirmación y le añado algo sumamente importante que sé que más adelante lo vamos a hablar. Nuestros hijos necesitan ser validados. Yes. Y hay algo que escasea en nuestros entornos familiares y sí, entornos de familias cristianas. Porque lo veo en terapia, lo veo en llamadas que recibo, lo veo al momento de llevar conferencias y trabajar temas de familia. Hay una clara escasez de la validación. Y yo lo puedo entender, porque el proceso de la crianza parte del modelaje. Los padres somos los modelos de nuestros hijos. Nuestros hijos, antes de hablar
observan. Y entonces el aprendizaje por observación no es otra cosa que yo voy a repetir lo que tú estás haciendo. Entonces, yo necesito, por más sencillo que sea lo que mi hijo o mi hija haga, yo necesito validarlo. Mi hijo, Santiago, tiene 1 mes y 1 semana. Cada vez que yo lo cargo y lo tomo en mis brazos, o cada vez que mi esposa lo carga, lo primero que le decimos es, tú eres un bebé deseado. Eres un bebé amado. Eres un bebé querido. Y mi intención no es proyectarme como el papá 5 estrellas, porque soy humano y sé que en el proceso cometeremos errores y aspiramos a aprender de ellos. Pero el niño quizás no tiene una comprensión clara, pero hay algo que tiene desarrollado y es su capacidad auditiva. No es lo mismo que un neonato me escuche a mí diciéndole te amo a que escuche una garata en la casa. Entonces, ¿qué es lo que estamos proyectando? Entonces, dentro de esa validación, se nos hace un poco más fácil y más llevadero manejar distintos temperamentos. Son hijos de la misma figura paterna y materna, pero son completamente distintos. Entonces, yo necesito remirar qué hice con uno que no he hecho con el otro. Y habrá personas que me podrán comentar, es que con los dos he hecho lo mismo. Pues fine. Lo puedo entender, pero son seres humanos completamente distintos y me toca a mí conocerle. ¿Cómo yo lo conozco? Escuchándolo, atendiéndolo, prestándole atención. Porque yo conozco personas que me han dicho, yo anhelaba ser papá y ahora que tienen la oportunidad de ser papá, tristemente hay otras prioridades que van por encima, lamentablemente, del tiempo que debo invertir en la crianza positiva de mi hijo o de mi hija. Y entonces entramos en los elementos porque es imposible no hablar de la tecnología y la tecnología sustituye la figura paterna y la figura materna. Yo no puedo tener un sujeto que alcance una autorrealización saludable si no es atendido correctamente. Al contrario, voy a tener un sujeto desregulado, voy a tener un sujeto que no se conoce, voy a tener un sujeto que no sabe identificar emociones y por ende, al no saber identificar emociones, no sabe balancear y no sabe cuándo es el momento de poner en práctica la técnica del semáforo, que a veces ni siquiera los adultos sabemos cuándo reconocer que la luz está roja, cuándo está color naranja y cuándo está color verde. Y todas estas cosas que rayan en lo simple es donde comenzamos a fallar. Por eso es que ahorita te dije que hoy estamos hablando de adolescencia, pero hagamos un análisis retrospectivo de cómo fue la infancia de este joven. Es necesario. Si miramos a Freud, su teoría se destaca por eso, porque va al pasado para poder entender al presente. Hay personas que no les gusta ir al pasado, pero para estos procesos, para fines terapéuticos, yo necesito mirar cómo ha sido el crecimiento y desarrollo de este niño, de este joven, para poder comprenderlo. Pero de ahí pasamos a la necesidad de ser escuchados. Si no me escuchas, no me vas a conocer. Si no me conoces, no me vas a validar. Y los niños hablan. Los psicólogos hacemos múltiples evaluaciones. Y dentro de las pruebas proyectivas que los psicólogos administramos a los niños está el famoso dibujo de la figura humana. Y a veces el niño, por espontaneidad, dibuja a su familia. Tome ese dibujo, consúltelo con un profesional de la conducta que le interprete ese dibujo y vamos a ver quiénes están en ese dibujo, qué representan, cuál es el grado de significancia que tiene para este niño o para este adolescente todo lo que está haciendo. Pero a veces el problema subyace en que minimizamos las llamadas de atención que nuestros hijos nos dan. Recién mencionabas las redes sociales y todo lo que es el mundo digital, de cómo nuestra generación, en vez de hacerse cargo, somos una generación que vivimos completamente distraídos y vivimos buscando la distracción. También vivimos en un hedonismo donde continuamente estamos buscando la autosatisfacción, satisfacernos continuamente, el placer continuo.
Y claro, las redes sociales precisamente producen eso en nosotros. Los algoritmos están diseñados precisamente para eso. Y si bien usted y yo podemos entender que el mundo digital no es el mundo real al 100%, se ha convertido en el mundo en el que viven sumergidos la mayoría de nuestros adolescentes. Viven interactuando con otras personas de forma digital, pero algo con lo que yo me estoy encontrando es que muchos de estos jóvenes que parecen ser extrovertidos, cuando lo vemos en un video, personas que son espectaculares al momento de hacer un videojuego, al momento de grabar un video, al momento de grabar un audio, cuando lo lleva al plano real y tener que interactuar físicamente, de momento se encuentran que no saben cómo interactuar con otra persona, entablar una relación o entablar una conversación simplemente en este plano físico y real. ¿Cómo nos está afectando a nosotros? Y yo creo que ya como tenemos unos 20 años de redes sociales, imagino yo que ya debe haber algunos estudios al respecto. ¿Cómo cree usted que nos está afectando la desconexión con lo físico? El mirarnos, el tocarnos. Recién usted hablaba acerca de prestar atención a nuestros hijos. Y hace poco yo busqué a mi niña en la escuela. Y sé que ya te hice la pregunta, pero quiero agregarle esto. Busqué a mi niña en la escuela y le dije, ¿cómo te fue en la escuela? Y me dijo, bien. ¿Todo bien? Sí. Pero yo notaba que su lenguaje corporal me estaba diciendo otra cosa. Y aunque con su boca ella me estaba diciendo, está todo bien, yo dije, no está todo bien. Y rápido le escribí a mi esposa, rápido hablé con la maestra y pregunté, ¿está todo bien? ¿Qué pasó? Y lo que hice fue, seguí hablando con la niña. ¿Te reíste hoy en la escuela? Sí. ¿De qué te reíste? Y fui buscando conversación y discutiste con alguien hoy, porque hasta que saqué qué era lo que estaba sucediendo. Para mí es una tontería, pero a ella le estaba robando la paz y yo sabía que ese no es el comportamiento natural de mi hija mayor. Por ende, a veces nosotros vivimos en esta desconexión tan terrible precisamente por lo digital, que hablamos con nuestros hijos y como estoy mirando hacia otro lado, no hay un contacto físico, no hay un contacto ni siquiera visual, ni siquiera de eso nos damos cuenta que con su boca nos están diciendo una cosa y con su body language nos están diciendo otra cosa. ¿Cómo nos afecta la desconexión con lo físico? Somos seres humanos y una de las características particulares de los seres humanos es que somos seres relacionales. Necesitamos interactuar con otros. En la medida en la que nos desconectamos a través de los equipos electrónicos y la tecnología, en donde tenemos una interacción virtual con gente que no vemos. Es interesante y siempre hago este ejemplo. Hagamos el ejercicio de pensar cuántos amigos tenemos en Facebook. Y digo amigos porque así lo dice Facebook. Algunos tenemos 500, otros tenemos 2000, otros tendrán, qué sé yo, 100. ¿Con cuántas de esas personas nosotros hablamos en el contexto de ir a tomarnos un café? De tener este contacto cara a cara. Entonces, la experiencia que estás trayendo de tu hija es completamente importante porque lo que se espera de un padre o de una madre es que ese diálogo exista literalmente todos los días. Pero en el automático en el que vivimos, esos diálogos a veces se extinguen y damos por sentado, pues lo busqué a la escuela, lo monté en el carro, vamos para casa, hay que hacer tarea, tengo que llevarte a la práctica de si tienes algún deporte, si tocas algún instrumento. Me dijo que está todo bien. Volvemos al punto, generalizamos, pero se nos olvida algo. El lenguaje no verbal es muy importante. Tú pudiste darte cuenta que el body language de tu hija te estaba diciendo otra cosa. Y a veces, si queremos saber si alguien nos está diciendo la verdad, miremoslo a los ojos. Los niños no tienen la facultad que tiene un adulto para mentir. A los niños se les dificulta y nos vamos a dar cuenta sumamente rápido, pero volvemos al punto. ¿Tenemos el tiempo para hacerlo? ¿Tenemos la disposición para explorar si realmente a mi hijo o a mi hija le está yendo bien en la escuela? ¿Cuál es el comportamiento de mi hijo antes de la escuela versus después de la escuela? Eso nos ayuda a descifrar si hay una posible amenaza de acoso escolar.
si el niño o la niña está atravesando por alguna situación difícil, si se le está haciendo complejo dominar alguna destreza que se espera de la clase que esté adquiriendo. O sea, son muchas las situaciones que el niño o la niña pueden experimentar y nosotros en nuestro automático necesitamos aprender a darle un alto y dedicarle la atención que merece. ¿Para qué? ¿Por qué Elimaliel insiste en esto? Para que cuando mi hijo sea un adolescente de 14 o 15 años tenga la confianza de acercarse a mí y decirme, papá, o decirle a mamá, tengo esta situación. Necesitamos cultivar la confianza. Si no lo hacemos nosotros, cualquier plataforma digital lo va a hacer. Y nosotros no tenemos constancia con quienes interactúan nuestros hijos del otro lado de la pantalla. Y es algo que tenía para compartirlo más adelante con una de las preguntas que sé que me vas a hacer. Pero a veces pensamos, José Luis, que porque mi hijo o mi hija está en casa, en el techo de mi casa, mi hijo o mi hija está seguro, está bien. Y se nos olvida algo muy importante. Una cosa es el techo de la casa, una cosa es el techo del cuarto donde este joven o esta joven duerme. Cuando cruzamos el dintel de esa puerta, entramos a otra dimensión. Es a la dimensión de un adolescente que puede estar experimentando confusión, que puede estar cuestionándose quién es, que puede estar preguntándose, ¿valgo algo? Que puede estar interrogándose a sí mismo, ¿realmente mi papá y mi mamá me aman? Entonces vemos todas las carencias de afecto, todas las crisis de autoestima, todas las cuestiones existenciales que atraviesa un adolescente. Cuando comenzaste la grabación, mencionabas que nosotros pasamos por esto y a veces se nos olvida. Pero repasemos nuestra adolescencia y nuestra infancia. Podemos llevar toda la vida en la iglesia, pudimos haber ocupado múltiples posiciones, pero si uno va a ser sincero, tuvimos una infancia saludable, tuvimos una adolescencia saludable, o tuvimos una infancia y una adolescencia bajo los términos de la imposición, donde tienes que hacer esto porque es lo que yo te digo que tienes que hacer, punto, y se acabó. La mayoría de nosotros, es más, el programa que estamos grabando hoy, más allá de confrontar a los adolescentes, a quien aspira a confrontar, definitivamente, es a la figura adulta. Porque repetimos el patrón de manera automatizada. Y una de las cosas que yo le decía a mi esposa antes de saber que íbamos a ser papá era, yo no quiero repetir patrones. Yo quiero hacer lo posible porque esa cadena se rompa e intentar hacerlo completamente distinto. Que si yo me siento orgulloso de que tengo un hijo, mi hijo se sienta orgulloso del papá que tiene. Que sea un papá que lo escuche, que lo valide, que lo acompañe. Algo tan simple como ir al día de juegos de la escuela. Para un niño o para un adolescente, tiene una gran envergadura y una gran significancia. Pero pecamos, y lo sigo y lo seguiré repitiendo en esta mañana, en que generalizamos que todo y absolutamente todo está bien con nuestros hijos y se lo entregamos en las manos a las redes, a la tecnología, no controlamos, no manejamos y se nos olvida que detrás de esa puerta donde ellos descansan, a veces lo menos que hacen es descansar, porque andan buscando respuestas a muchas preguntas que se hacen en nuestra cara, pero que no somos capaces de ver. Hay una película que se llama, es argentina la película, El secreto de sus ojos. En Estados Unidos también la hicieron. Y esta película va de un caso donde un grupo de amigos que son oficiales de la policía están enfrentándose a un caso difícil de solucionar y encuentran quién es el victimario, el asesino, por unas fotografías donde se ve a esta persona continuamente mirando a la víctima. De ahí el título de la película, El secreto de sus ojos.
en la versión argentina de la película, que es la versión original, cuando se le notifica al novio de la víctima, él queda destrozado por esto. Él está con los policías, le pide a los policías que por favor queden con el culpable, que se haga justicia, todo eso. Pasan años y no se resuelve el caso. Incluso hay un oficial de la policía que termina siendo víctima, también asesinado. Al final de la película, los que estuvieron involucrados en este caso se vuelven a encontrar y tratan de decir, oye, ¿y si podemos resolver este caso? Y buscando, van a visitar al que era el novio de la víctima. Cuando lo van a visitar, él les dice que él dejó eso ir. Pero el policía tiene esa intuición de detective, ¿no? O de policía, y se queda observándolo. Hace como que se fue, pero se quedó observándolo. Y él ve que él sale de su casa. Y cuando sale de su casa, se mete en como un lugar que tiene atrás de su casa. Y el policía comienza a seguirlo a él. Y se da cuenta que al asesino de su novia, él lo tenía por años secuestrado, encerrado en un lugar. Cuando el policía llega allí y ve al que asesinó a la novia de que lo tiene secuestrado, cuando que está secuestrado ve al policía, lo que le suplica es que por lo menos le hable. Y eso fue lo que me marcó. No le dice, sácame, no le dice. Lo que le dice es, háblame. Uh-huh. Y ahí uno se da cuenta que parte de la tortura que le estuvo haciendo el que lo secuestró como venganza por haber quitado la vida a su novia, no fue solamente tenerlo privado de su libertad, sino privado de una conversación. Iba, le daba comida, lo mantenía vivo, pero no le hablaba. No le hablaba. Y él le suplicaba al policía, por favor, aunque sea, háblame. Aunque sea, háblame. Y eso me pareció una cosa impresionante. ¿Cómo puede ser una tortura que nadie te hable? Y yo creo que muchos padres se van a identificar porque tienen a sus hijos aislados en una habitación. Literalmente están aislados en una habitación interactuando con personas que nosotros no sabemos, en plataformas que nosotros desconocemos, porque no hemos mostrado ningún interés en aprender en el mundo o del mundo en el que ellos se están metiendo. Y muchos de estos jóvenes están secuestrados en sus habitaciones suplicando que alguien les hable. Y ese quien debería hablarle debería ser papá, uh-huh. Debería ser mamá. Claro, no solamente basta con las redes sociales, con los videojuegos, sino que ahora se agrega la inteligencia artificial, que va en un crecimiento impresionante. Cada mes, no es cada año, no es cada mes. Estamos viendo unos pasos agigantados en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Obviamente, nuestros adolescentes son los que más están ahí al día con esto, interactuando con la inteligencia artificial. Ahora le pregunto, si bien a través de las redes están interactuando con personas que no es físicamente a la distancia, pero son personas, ya en el caso de la inteligencia artificial están interactuando con algo que no es humano. Y yo sé que es demasiado temprano porque dudo que ya hayan estudios de cómo esto nos va a afectar o cómo nos afectaría, pero yo creo que ya pudiéramos prever más o menos hacia dónde van a ir las cosas. ¿Consideras que el auge de la inteligencia artificial son una amenaza a la salud mental y emocional, ya no del adolescente, del ser humano? Completamente de acuerdo. Yo creo que el peligro de la inteligencia artificial en la mayoría de los casos es el grado de facilidad con el que nos resuelve las cosas. Y estamos desarrollando una generación que con hacer un clic en una aplicación sí. Ya tienen la tarea resuelta o tienen el dilema resuelto. Y en ese sentido, ayer yo intervenía con un joven y estábamos trabajando un ejercicio de autocontrol y yo le decía, piensa en una situación social que te genere estrés. Y él me decía, pero es que no sé. Entonces,
su mecanismo evasivo para no hacer el ejercicio era que quería ir a jugar. Pero más allá del deseo de jugar, es el mecanismo evasivo de no enfrentar el hecho de tener una responsabilidad con la que cumplir. Entonces, el problema que trae todos estos elementos de la inteligencia artificial y todos estos asuntos que se siguen desarrollando con la posmodernidad es el aspecto de que nuestros jóvenes o aún los adultos queremos todo fácil. No queremos pasar trabajo para alcanzar un objetivo o una meta. La pregunta que uno se hace siendo profesional de la conducta humana y siendo adulto es: ¿qué nos depara en 5, 10, 20 años? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo a veces hablo con colegas y les digo: ¿quiénes van a ser los médicos que nos van a cuidar a nosotros? ¿Qué conocimiento van a tener si todos los mecanismos modernos nos facilitan las cosas? Así que si tenemos un reto de vinculación en el contexto familiar, si tenemos un reto de carencias afectivas en nuestros jóvenes y en nuestros adultos tempranos, ¿cuántos retos y desafíos no vamos a tener en un futuro? Porque un simple dispositivo cumple con la función de un cerebro humano. Y es el desafío del hombre y es la intención del hombre de intentar ser igual a Dios. Pues, le hablamos a Siri en el iPhone o le hablamos a Alexa en cualquier otro equipo y haz esto, haz lo otro y automáticamente lo hace. Entonces, le damos un comando y responde. Yo entonces me hago la pregunta, José Luis, ¿en qué nos estamos convirtiendo? La inteligencia artificial es un gran desafío, Sí. Es un gran reto, que tiene sus beneficios, claro, como todo, tiene sus beneficios, pero ¿hasta qué punto, que es con lo que quiero concluir mi planteamiento, creamos esta dependencia absoluta por un elemento que es completamente intangible? Yo creo que ahí es donde está la clave, en esa dependencia. Nuestro cerebro siempre está buscando la forma más fácil de hacer las cosas. Aquello que requiera menos. Está buscando atajos, está buscando cortar caminos. Y claro, yo me crié con enciclopedias. Yo las tengo aquí, las enciclopedias. Yo tengo aquí los clásicos. Aquí los escritos de Homero, los escritos de Tomás Carlyle, los escritos El infierno de Dante. O sea, todo eso yo lo tengo aquí. Yo de niño leía todo esto. La cumbre la tengo aquí. La matemática la tengo aquí. De niño me crié con eso. Y había un esfuerzo que uno tenía que hacer de ir al libro donde está la T para buscar información de terremotos, por poner algún caso hipotético. Ahora no, uno le habla a la inteligencia artificial y te responde al momento. Yo creo que esto es una amenaza a nuestra capacidad de conectar ideas, a nuestra capacidad de ser creativos, a la creatividad. Puede ser una amenaza. Creo que los beneficios van a ser también enormes. No quiero demonizar la inteligencia artificial. Creo que va a ser un gran beneficio. Pero en otras áreas, específicamente en lo de la conducta humana, yo creo que nosotros pues deberíamos estar siempre cuidadosos de no crear una extrema dependencia. Llevo en todos los últimos podcasts y las últimas predicaciones hablando de Christopher Carr. Christopher Carr desarrolló una tesis donde el libro se llama Superficiales y el subtítulo del libro es Cómo el Internet está afectando nuestra mente. Pero esta tesis Christopher Carr la desarrolló en 2010, 2011. O sea que las redes sociales no eran lo que son hoy y no estaba el elemento de la inteligencia artificial como la conocemos hoy. O sea, los algoritmos son inteligencia artificial, pero no interactuábamos con ellos como interactuamos ahora con un chat GPT o algunas de esas compañías. Entonces, una de las cosas que habla es de la memoria externa. Él dice, nosotros vivimos con una memoria externa, que es el celular. Yo cuando tenía 11, 12 años, yo recuerdo saberme de memoria 20 números de teléfono. Los de mi abuelo, el de la casa de mis abuelos, de mis tíos, de mi hermano mayor, de los vecinos. Yo me sabía todos esos números de teléfono. Ahora no. Incluso este reloj, desde que lo tengo, porque no lo compré, me lo regalaron, desde que lo tengo, no tiene batería. Porque tú me preguntas la hora y ni siquiera hago así. Miro el celular.
directamente. Ya no memorizamos fechas, ya no memorizamos direcciones, tengo el GPS y tenemos como que esa memoria externa que de una forma u otra yo creo que nos va afectando a nosotros. Ahora bien, nuestros adolescentes son los más vulnerables en todo esto, por supuesto. Pero recientemente, no sé si tuviste la oportunidad de verla, Netflix lanzó una serie llamada Adolescencia. Esta serie marcó a muchos padres porque se dieron cuenta de los peligros reales a los que se están enfrentando nuestros hijos. Y sobre todo se dieron cuenta de algo que usted mencionó hace un rato y que se menciona en la serie. El padre del niño involucrado en un caso criminal, él dice, yo siempre pensé que mi hijo encerrado en su habitación estaba seguro. Y esta serie nos abre los ojos a la realidad de que un niño, un adolescente en casa, en videojuegos, conectado al internet, aunque esté bajo el techo de mi casa, no está seguro. Hay un peligro real en lo virtual, un peligro de bullying, de acoso, manipulación o algún tipo de extorsión. Ahora, la responsabilidad de nosotros como padres es la de proteger, la de cuidar, la de acompañar. Pero, ¿dónde está esa línea divisora entre proteger y sobreproteger o entre dar espacio y dar una libertad irresponsable? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de ambos extremos? Mira, gracias por traer lo de la serie Adolescencia. Yo creo que seas profesional de la conducta humana o no, seas padre o no, y viste la serie, la enseñanza es completamente amplia. Yeah. Y es una serie que captura y que invita a verla más de una vez. Y mi recomendación es que aquellos que la vieron la vuelvan a ver, porque van a tener la oportunidad de capturar información y detalles que necesariamente en la primera vez que la pudieron apreciar no se pudieron dar cuenta. Yo quiero comenzar contestando tu pregunta hablándote de Jamie, el protagonista de esta serie. Jamie era un joven de 13 años de edad. Y hay algo que me resulta interesante en la figura de Jamie, y es que una vez la policía lo arresta y lo lleva al cuartel para ser procesado, Jamie elabora un discurso, y el discurso de Jamie era: yo no hice nada malo. Y es interesante, porque él comienza diciendo: yo no hice nada. Ahí lo puse en pantalla para que la gente pueda ver a Jamie. Yo no hice nada, y después le añade: yo no hice nada malo. Me estás hablando de cuál es la línea entre ser sobreprotector y proteger de manera saludable. La teoría habla de los padres helicópteros. Padres helicópteros son estos padres que soltamos al niño en la escuela o en cualquier entorno, pero estamos acá arriba monitoreando literalmente todo lo que el niño o la niña hace y no le permitimos desarrollar cierto grado de independencia. Nosotros tenemos que tener cuidado en no convertirnos padres helicópteros. Necesitamos aprender a ser padres que tengamos la certeza y la seguridad de que hemos instruido, hemos criado y hemos enseñado bien. Nosotros no podemos cargar el sentimiento de culpa de las decisiones que nuestros hijos tomen cuando se conviertan en adultos. Porque como dice el dicho, los hijos no son nuestros hijos, son hijos de la vida. Hace un mes exactamente, cuando estábamos en el hospital, el médico que atendió a mi esposa le hace el siguiente comentario: estoy preocupada por el bebé. Y el doctor le dice: tranquila, estás preocupada ahora y lo estás viendo porque lo tienes a tu lado. Va a llegar un momento que vas a estar preocupada y no lo vas a tener a tu lado y te vas a estar cuestionando dónde va a estar presente tu hijo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque la serie Adolescencia nos presenta un cuadro de todas las carencias que hemos establecido desde que comenzamos la conversación. Hay gente que tilda a Jamie de psicópata, de sociópata. Yo creo que necesitamos tomarlo con calma al momento de adjudicar etiquetas. Porque Jamie simplemente es un niño que fue víctima de bullying en la escuela. Jamie es un niño que fue descuidado en casa. Y sí, fue descuidado en casa. Y mientras muchos de los análisis que he leído ubican
el mejor capítulo de la serie como el número 3, que es cuando tiene la intervención con la psicóloga, que realmente es uno de los mejores capítulos, sin duda alguna. Pero la gran enseñanza y la gran verdad de la serie Adolescencia la encontramos en el último capítulo. Yeah. Los últimos 10 a 15 minutos, cuando papá y mamá se sientan en el borde de esa cama a reflexionar y a contestarse las preguntas que hicimos mal. Es interesante cuando papá dice, el negocio despuntó, salía a las 6 de la mañana de casa y llegaba a las 8 de la noche. ¿Cuándo hablaba con Jamie? Terrible. Y yo sé que hay muchos Jamie que me pueden estar viendo. O hay muchos papá y mamá de Jamie que me pueden estar viendo y que pueden estar diciendo, pero es que necesito trabajar. Yo lo sé. Todos tenemos, o la gran mayoría tenemos más de un trabajo para poder subsistir en la crisis social y económica que vivimos. Y ellos en este diálogo comienzan a encontrar la solución y la respuesta a sus preguntas. Porque ellos dicen, mi hija es una hija normal, mi hijo es un hijo normal. Pero Jamie fue acumulando todas esas carencias que habían en casa. Se enfrenta al desafío de no sentirse parte de un grupo específico. Él era parte de un grupo que estaba compuesto por 3 adolescentes, él y 2 más, que son descritos como tontos, como bobos y de otras maneras más despectivas. Y sonará paradójico lo que voy a comentar, pero Jamie cometió un crimen. Claro que sí. Claro. Pero no podemos pasar por alto que Jamie también fue víctima del sistema social en el que vivimos, en donde perpetrar el maltrato psicológico y emocional es validado. Donde más allá de acercarnos con la intención de ayudar, sacamos el teléfono para grabar. Donde el sensacionalismo y el morbo acaparan toda la atención, mientras hay un ser humano que está muriendo porque necesita ayuda. Hay muchas personas secuestradas, como estabas hablando de la película, que necesitan al menos una palabra que los haga sentir validados. ¿Cómo lo vemos? Vamos a la conversación psicoterapéutica que la psicóloga tiene con Jamie. Jamie le hace el planteamiento de que él se da cuenta que su papá sentía vergüenza por él. Y Jamie describe que él no era atleta, él no se desempeñaba bien en los deportes, pero su papá lo colocó a jugar fútbol. Y cada vez que Jamie hacía algo mal, él miraba a papá. ¿Y qué hacía papá? Miraba a otro lado. Cambiaba la cara. Jamie pudo deducir con eso que su papá sentía vergüenza por él. Qué triste es que un padre sienta vergüenza por su hijo, porque solamente está el deseo de sobresalir y no el deseo de que mi hijo tenga una experiencia que lo eduque, que lo estructure, porque eso hace el deporte, y que lo discipline. Y que por encima de ello vaya el deseo de que se convierta en el mejor. A mí no me interesa, o no me debe interesar que mi hijo sobresalga, me debe interesar que mi hijo disfrute la experiencia que esté teniendo, sea en un escenario deportivo o sea en un escenario de música, de arte, etc. Entonces tienes a este joven que mientras le está narrando a la psicóloga lo que él pensaba sobre su papá, él le cuestiona a la psicóloga y él aspiraba a que la psicóloga le dijera, tú jugabas bien fútbol. Y él se molesta. Le da un coraje bien fuerte, tira la silla, hace de todo, simplemente porque la psicóloga no hace lo que él quería y se puede interpretar como un elemento de manipulación. Pero estamos hablando de un niño que no sabía lo que era recibir un refuerzo positivo. Entonces, dentro de todos los problemas que a gran escala se pueden ver, son problemas sencillos los que tenía este joven que lo llevaron a convertirse en un asesino. Pero en un asesino porque estaba intentando sobrevivir a lo que se había convertido en una amenaza. Que hay quienes lo caracterizan como un joven misógino. El modelo tal vez lo tenía. Cuando la psicóloga le habla acerca de que defina cómo ve a su papá, cómo ve a su abuelo.
En muchas instancias él evadía hablar de ello, pero cuando por fin lo hace, ¿qué dice? Que su papá tenía problemas para manejar el coraje, que su papá era una persona completamente rígida. Entonces a veces nosotros pensamos que porque somos la figura masculina de la casa tenemos que imponernos o tenemos que demostrarle a nuestros hijos que somos la pieza fuerte y clave del hogar. Mientras que nuestros hijos simplemente desean una palmada, un abrazo y escuchar estoy contigo. La enseñanza que esta serie nos trae, más allá de un crimen, es que los padres se autoanalicen y repasen cómo ha sido su ejecución. No hay un libro, no hay un manual que diga crianza de manera efectiva. Este sí no va a fallar, no. Pero ellos, ambos decían lo que comenté ahorita. Yo pensaba que en el cuarto él estaba bien y lo que yo pienso que es un entorno seguro necesariamente no lo es, porque esa generalización nos lleva a hacer las cosas por sentado y no hay un momento y no hay un lapso donde nos sentemos a tener una terapia familiar improvisada. ¿Qué es hacer? Un repaso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No contamos con nuestros hijos para la toma de decisiones que se van a hacer en el hogar y no es que es necesaria esa toma de decisiones. Lo que es necesaria es la participación y escucharlo. No es que yo voy a hacer lo que mi hijo de 13 años me diga, pero yo necesito hacerlo sentir parte. Volvemos a Maslow, porque lo podemos hacer. Y es la manera más sencilla. A veces hasta ¿dónde vamos a comer el viernes por la noche? Vamos a hacer una encuesta familiar. ¿A dónde te gustaría? El simple hecho de que él o ella tenga la oportunidad de participar, me siento validado, me siento parte. Jamie esas cosas no las tuvo. ¿Qué queda al final de esta serie? Tenemos un joven a punto de recibir una sentencia por un crimen que cometió con un vacío existencial crónico y tenemos una familia que está completamente despedazada. Terrible. Que no se reconoce, que no saben cómo manejar el duelo, porque hay un gran duelo aquí. Perdieron un hijo, perdieron el contacto físico con su hijo cuando reciben la llamada del muchacho. La mamá no sabe ni siquiera cómo reaccionar. O sea, si nos sentamos a interpretar y analizar personaje por personaje, cada uno nos enseña algo muy interesante. Al nivel que hasta el mismo detective tenía dificultades con el elemento interaccional con su hijo, que es quien le da luz con todo este asunto de los incels, de la teoría del 80-20, es quien le hace saber, mira, lo que está pasando aquí no es que él la hostigaba por Facebook, es que ella lo bulleaba y le decía que iba a ser un niño que nunca iba a tener una interacción sexual con otra persona. Terrible. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, por el simple hecho de ser cristianos, enfrentan esto en las escuelas, en las universidades? La famosa presión de grupo. Y a veces nos empeñamos en insistir que estén con nosotros en la iglesia porque interpretamos que es el lugar seguro, pero donde nuestro hijo necesita estar es en una oficina sentado con un profesional hablándole de cuáles son todas sus crisis. Y habrá quien quizás me fustigue por lo que estoy diciendo, pero esto en nada tiene que ver con el elemento de la salud espiritual del adolescente. Estamos hablando de su salud emocional. Pensamos que están bien, pero tienen una máscara y son expertos haciéndonos creer que están bien cuando están gritando por dentro, pidiendo un auxilio. Es terrible porque a mí en lo particular me encantó mucho el capítulo 3, pero coincido con lo del capítulo 4 que fue el más que me gustó. Quizás porque es el punto donde vemos al papá por fin quebrarse. Se quiebra. Llega un momento en el que ya esto se está saliendo de mis manos. Ya se salió de las manos hacía tiempo. Pero reconocerlo. Esto está fuera de mis manos. Y empezar a preguntarme qué fue lo que no hice. Qué fue lo que hice. Y todas esas declaraciones que hacen en esos últimos 15 minutos son las preguntas
que deberíamos nosotros escuchar y poner en práctica ahora y decir, yo tengo que estar atento, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no estoy haciendo, para luego no preguntarme qué fue lo que no hice o qué era lo que yo estaba haciendo. Ahora, Jamie tenía un ejemplo, un modelo en su papá que de alguna forma Jamie usa para justificar alguna de sus acciones. Hay un proverbio de barrio que dice que una acción vale más que 1000 palabras. Y yo creo que la Biblia también es muy clara en presentarnos que nuestras convicciones no deben ser solamente algo que se quede en el plano de lo literario o de lo verbal, sino que tiene que ir a una acción, tiene que definir nuestro estilo de vida. Isaías 29:13, Mateo 15:8, Jesús cita a Isaías y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se quedaban en la palabra. Ahora, nosotros sabemos que las acciones están influyendo en la vida de nuestros hijos más que los consejos que les estamos dando. Pero desde la perspectiva profesional del estudio de la conducta humana, cuán importante es el ejemplo en este contexto de crianza. Y antes de que me des tu opinión desde tu perspectiva como profesional, me gustaría dar la mía desde la perspectiva de lo que la Biblia nos presenta. Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4 en adelante dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto nosotros siempre lo recordamos diciendo, hay que hablar la palabra en casa y yo tengo que tener la capacidad de compartir con mis hijas las escrituras, las sagradas escrituras. Y que si Amaya o Alana tiene alguna duda respecto a Dios, respecto a las sagradas escrituras, se supone que la primera opción que ellas consideren sea papá, no el pastor. Claro, quizás papá no tiene el tiempo a dedicarse al estudio bíblico como lo puede hacer el pastor o como lo puede hacer alguien de la comunidad de fe que quizás es un académico en la materia y buscamos esa opción. Pero se supone que la primera opción de nuestros hijos sea papá o mamá como una autoridad para guiarme en este conocimiento. Pero claro, es que aquí Moisés no solamente está hablando de saber hablarles, de enseñarles, de la repetición. No le está hablando de que se familiaricen con la palabra. Es que lo primero que le dice en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es lo primero que le está diciendo. Le está diciendo, esta palabra donde primero tiene que estar es en ti. Está bueno que las hables, está bueno que las sepas, está bueno que las memorices, está bueno que sepas comunicarla, pero la forma más eficiente de comunicarla es precisamente que la palabra esté en tu corazón, moldeando tu vida, tu conducta, moldeando tu carácter, trabajando contigo para que de esta forma tú se lo puedas expresar a tus próximas generaciones. De manera que desde la perspectiva bíblica es indispensable lo que es el ejemplo en el contexto de la crianza. Ahora, desde la perspectiva profesional, ¿cuán importante es? El ejemplo lo es todo. Simple. Se contesta en una sola palabra. Porque volvemos al elemento del modelaje. Lo primero que mi hijo va a ver y va a aprender, es lo que ve en mí. Correcto. Entonces, si aplicamos lo que estás trayendo de Deuteronomio, yo podré ser un experto enseñándolo y disertándoselo a mi hijo o a mi hija. Pero hay algo que mi hijo o mi hija van a observar. Es que si lo que yo les estoy enseñando a ellos, yo lo hago. Uh-huh. Que si yo les estoy enseñando a ellos que hay que respetar
a las personas, pero yo no respeto a las personas. Hablemos de Colbert. Colbert es un psicólogo estadounidense que escribe la teoría sobre la moral. Y me encanta la teoría del desarrollo moral de Colbert porque comienza en casa. Fíjate que desde que empezamos, estamos hablando de Maslow y las necesidades, comenzándolas a cubrir en casa. Hablamos del modelo ecológico de Bronfenbrenner, cubriendo esas necesidades en casa. Colbert no se aleja de esto. Colbert, en su definición de qué es la moral, no se aleja de la típica definición y nos habla de que la moral es aquello que está bien o está mal, dependiendo de la percepción individual de cada persona. ¿Dónde nos dice Colbert que un niño aprende lo que está bien o lo que está mal? En el entorno del hogar. ¿Y qué nos dice? Que es ahí, a través del castigo, donde el niño aprende a definir que cuando llegue el castigo es porque hubo una ejecución que estuvo incorrecta. Cuando sus etapas van evolucionando y llegamos a la adolescencia, Colbert nos dice que en este punto el joven no solo está consciente de lo que está bien o lo que está mal, sino que tiene un grado de comprensión de que aquello que decida hacer tiene un efecto no tanto en su entorno familiar, sino también en personas que no están relacionadas con él, pero que pertenecen a la comunidad donde esta persona está. ¿Por qué hablar de la moral? Porque ¿con qué moral yo voy a enseñarle a mi hijo algo que yo no practico? Por eso es que la primera enseñanza que Moisés recibe es guárdalas en ti. Porque Moisés era el ejemplo, era lo que el pueblo iba a observar, era su guía. Y había algo que el pueblo necesitaba tener en Moisés y era confianza. Si yo emulo en una práctica lo que yo verbalizo, estamos bien. Pero si mi discurso verbal es uno y mis acciones son otras, pues hay una disparidad que yo como adulto necesito atenderla antes de que mi hijo o mi hija se acerque a mí a preguntarme el porqué de las cosas. Y llega una etapa en su proceso de crecimiento que todo redunda en ¿y por qué? Y si yo no tengo una respuesta concreta que trascienda el por qué sí o por qué no, porque en la actualidad que vivimos, mi hijo necesita saber algo más allá de por qué sí o por qué no. Y ese por qué sí o por qué no, ¿qué demuestra? Una carencia de conocimiento. Un insulto a la inteligencia. Definitivamente. Entonces, a veces somos bien esquivos en que otra persona que quizás tenga más conocimiento en un área se acerque a nuestros hijos porque nos sentimos en cierta manera frustrados porque no lo podemos hacer. Pero ¿por qué no hacemos lo posible para por lo menos trabajar el pie forzado y que alguien nos asista? Estamos hablando de los adolescentes y de nuestros hijos, pero los adultos, ¿somos capaces de reconocer cuándo necesitamos la ayuda para el manejo de crianza? Porque en algún momento mencionaste cómo puedo manejar cuando son dos temperamentos distintos. Yo no aspiro a que lo sepas manejar, pero sí aspiro a que puedas reconocer que no los puedes manejar y que necesitas una ayuda adicional que te asista. Y eso que dicen es cierto. A veces nuestros hijos le hacen más caso a una figura externa que a nosotros mismos. Y eso tiene una respuesta y una explicación. Porque nosotros no nos encargamos de construir el panorama para que ellos decidieran hacernos caso a nosotros. Ya. Quizás no nos ven como una autoridad en esos temas morales, espirituales o de lo que sea en particular. Nosotros como cristianos sabemos que fuimos llamados a no formar parte del siglo presente en el sentido de no adoptar las filosofías, las ideologías contemporáneas que vayan contrarias a los fundamentos bíblicos ortodoxos. Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo lo deja muy en claro: no os conforméis a este siglo, es decir, no adopten la forma de la época. Sin embargo, a pesar de que fuimos llamados a no adoptar la forma de la época, vivimos en una continua interacción con ella, con la cultura. Estamos en esta continua interacción. Más del 90% de las cosas que hacemos a diario
son de un aspecto secular, por decirlo de alguna forma, y nada tiene que ver con el aspecto eclesiástico. Y es por eso que enseñar que la adoración no es un estilo de música, no es levantar las manos, decir aleluya, gloria a Dios, sino que adoración es un estilo de vida, es lo que nos ayuda a trascender como adoradores a más allá de las cuatro paredes del templo. Pero si bien no debemos conformarnos, estamos en una continua interacción con la cultura. Por ende, deberíamos nosotros aprender a interactuar con la cultura. Y sobre todo con una cultura que sabemos que es postcristiana hasta cierto sentido. Vivimos en una cultura posverdad, donde el relativismo es lo que gobierna, donde todo es subjetivo. Y lamentablemente es la época que nos ha correspondido a nosotros vivir. Y como iglesia deberíamos presentar respuesta desde la base bíblica, respuesta a los dilemas actuales. Yo como padre, cada día me pregunto y trato de hacerlo, ¿cómo yo puedo preparar a mis hijas para que sean fieles a los valores en las que yo las estoy formando, valores cristianos? Enseñarles que la palabra es infalible, inerrante, que la palabra es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que amen la palabra, que la guarden, que vivan en el temor de Dios, pero al mismo tiempo enseñarles que cuando llegues a la escuela vas a estar interactuando con niños que no piensan como tú, que no viven como tú, que los familiares de ellos tienen otros ideales, que sus ideales en cuanto a la moral, en cuanto a muchos aspectos de la vida, van a contrastar con el nuestro, Entonces, de pentecostal a pentecostal, y este podcast yo lo dirijo mucho a nuestro pueblo pentecostal. Y si me están viendo nuestros hermanos metodistas, bautistas, no importa. Somos hermanos en Cristo, pero sí siempre suelo tener ese enfoque. ¿Crees que nosotros, la iglesia pentecostal, estamos preparando a nuestra juventud para esa interacción con la cultura sin comprometer nuestros principios y valores? Porque me parece que las estadísticas dicen lo contrario. Nuestros jóvenes llegan a las universidades y ¿qué está pasando cuando se enfrentan a clases de ciencias sociales, a clases de humanidades y se enfrentan a unos debates para los cuales parecen no tener respuesta? Pero parecen no tener respuesta, que sí las hay. ¿Por qué nosotros no le estamos brindando la respuesta? Porque nos hemos desconectado de todo lo que está pasando en nuestro contexto sociocultural. Entonces, Charles Spurgeon tenía una expresión que a mí me encanta. Charles Spurgeon decía, todo predicador tiene que tener en una mano el periódico y en la otra mano la Biblia, dando a entender que yo tengo que conocer qué es lo que se está hablando, cuál es el tema, cuáles son los asuntos alrededor de nosotros aquí, pero estar conectado a la Biblia porque es ella la que me va a dar una respuesta correcta para yo atender estos dilemas socioculturales que podemos estar enfrentando. ¿Qué estamos haciendo la iglesia pentecostal con esto? Mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo creo que no estamos preparándolos como deberíamos prepararlos. Yo creo que el desafío al que se enfrentan nuestros niños y jóvenes en los entornos escolares y universitarios es uno drástico. Yo tengo una amiga a quien estimo y respeto muchísimo, que sé que ella va a ver este video. Y cuando estudiábamos el bachillerato en la UPR en Río Piedras, en esas clases conflictivas de ciencias sociales, ella no se quedaba callada. Ella le refutaba al profesor y se iban al toma y dame. Y ella sabe quién es. Yo sé que ella me va a ver. Pero más allá de entrar en un elemento de refutación y de cuestionamiento, yo creo que aquí lo esencial es que nuestros niños jóvenes sepan quiénes son. Sí, la idea no es el debate. La idea es mantenerte en tus posturas. Ah, definitivamente. Si tuviéramos que llegar al punto del debate, debatimos. Pero creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. Uh-huh. Hay personas que dicen, no, yo estoy claro en lo que yo creo. No me afecta en nada que él esté hablando lo que habla. Y no tiene ese impulso a tener que debatir la idea que se está presentando, que es opuesta
a mis principios, pero sí desde la línea de saber, estas son mis posturas. Esto es lo que creemos. Y perdone que le haya cortado, No, bendito. tranquilo. Perdona que te haya cortado, pero a veces a mí me encantan las iglesias que tienen bien definidos cuál es su credo y que tienen confesiones. Me encantan estas iglesias históricas con unos credos que se los aprenden. Y a veces a la iglesia pentecostal eso nos parece como que extraño, como que, y esta gente se aprende eso de memoria y a veces hasta lo recitan. Sí, creo en esto, creo en esto, creo en esto, creo en esto, creo en esto. Y yo digo, ¿y por qué no está malo? Vamos a muchas de nuestras iglesias y vamos a preguntarles qué nosotros creemos. Y la mayoría de los hermanos en nuestras comunidades de fe no saben qué nosotros creemos. Si le preguntamos, dime cuáles son nuestras doctrinas esenciales, fundamentales, vinculadas a la salvación, no saben decirnos cuáles son nuestras doctrinas esenciales, fundamentales. Entonces, yo creo que deberíamos estar preparándolos desde ese aspecto para que sepamos cuál es nuestro fundamento y más allá de desarrollar la capacidad de debatirlo o no debatirlo, más allá de ello, de estar profundamente convencidos de qué es lo que creemos y no ser desarraigados de eso. Como te decía, estamos fallando en esa enseñanza básica de doctrinas que son esenciales y que están relacionadas con el elemento de la salvación. Número uno, porque en la mayoría de los casos no se dominan. Entonces, si el adulto no lo domina, ¿cómo va a transferir ese conocimiento al niño o al adolescente que sin duda alguna se van a enfrentar a la pregunta en la escuela o en la universidad: ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? ¿Por qué tú llevas un estilo de vida diferente? Terrible. Explícame en qué tú crees. Y ahí te lo digo porque lo viví. Y uno se queda como que, ajá, ¿y qué yo voy a responder? Más allá, necesita haber una respuesta que trascienda a él. Es que yo voy a la iglesia. Porque los otros tienen una respuesta y que tiene que vayas a la iglesia. Y inclusive algunos te dicen, es que yo también voy a la iglesia. Pero si no hay un dominio concreto en que nuestros hijos entiendan quién es Jesús en nuestras vidas, qué representa la Tridina para cada uno de nosotros. Yes. Yo venía escuchando una predicación de mi pastor donde él enfatizaba y decía, hay algo que yo no negocio y son dos cosas: que Cristo viene por su iglesia y que la iglesia no va a vivir la gran tribulación. Y son elementos esenciales que la iglesia pentecostal cree en la Trinidad de Dios, que tenemos hijos que los estamos enseñando en estos caminos. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, qué significa Dios para nosotros. ¿Cuál es la importancia de saber que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente? Todas estas cosas son esenciales para que nuestros hijos puedan defenderse en el contexto de lo positivo. No se trata de armar una discusión, se trata de decir, yo creo en Jesús. Él es mi Salvador, el que murió y resucitó al tercer día y que en algún momento vendrá por su iglesia. Desde el aspecto de la lucha en cuanto a la cultura, se me está yendo el término correcto, pero la lucha cultural que ha habido, que hay personas que han despuntado en esta batalla, como lo es Agustín Laje, y lo menciono a él porque lo quiero citar. En cierta ocasión vi a Laje hablando respecto a lo que es la batalla cultural, es el término correcto. Él decía que la forma en la que podemos avanzar, las personas que quizás somos más conservadores, ¿cómo podemos avanzar? Dice, los padres tienen que estar afilados en cuanto a cuáles son los temas de cultura popular actuales. Es muy distinto cuando un niño está escuchando en la escuela, no, esto es lo que está de moda, esto es lo que todo el mundo cree, esto es lo que todo el mundo piensa. Y cuando está en casa, oye a papi hablar de eso mismo, pero presentando una perspectiva bíblica, desde la cosmovisión bíblica en que nosotros vivimos, presentando respuesta a eso. Porque el niño comienza a ver a su padre o a su madre como una autoridad en el tema. O a la iglesia, al pastor, el líder de jóvenes, la líder de niños. La comienza a ver como una autoridad en el tema y dice, pero espérate,
esto no es un tema que se nos está escapando a nosotros. No es que la posmodernidad excluyó a la iglesia y la iglesia quedó obsoleta sin respuesta a los problemas y a las crisis socioculturales. No, la iglesia tiene una voz todavía y la iglesia puede presentar una respuesta. Lamentablemente, pues en muchos contextos eclesiásticos no se está haciendo. ¿En qué ha redundado eso? En adolescentes que van a la escuela y comienzan a vivir esa dualidad de ser alguien en casa y ser alguien en la escuela. O enfrentarse a la ansiedad de que es que si me hacen bullying, es que no me van a aceptar, yo quiero poder integrarme, yo quiero pertenecer. Comienzan a vivir ese efecto de arrastre donde terminan cumpliendo con las expectativas de la masa, con la expectativa de una mayoría. Y a veces son esos adolescentes nuestros que son jóvenes cristianos que aman a Dios, que tienen sus luchas, sus batallas, como todo, porque estamos en una continua lucha contra el pecado. A veces están en casa y están en esa lucha. Claro, y ya no es solamente por el tema de ser cristiano, por otros temas, por el tema de crisis existenciales en las que ellos se encuentran en esa etapa de formación, de madurez. A veces están enfrentándose a esas crisis que no nos están comunicando, porque si algo tiene el adolescente es que se vuelve monosílabo y uno le pregunta y hace, sí, se vuelven monosílabos, no hablan, no se expresan, no se comunican. ¿Cómo los padres podemos identificar esos síntomas de estrés en nuestros hijos adolescentes cuando estos no lo están comunicando abiertamente? La respuesta es sencilla. Envolviéndonos en su vida. La cultura, para aportar al tema de la cultura es algo que define a un grupo de personas que pertenecen a una sociedad. Una cosa es que mi hijo aprenda en la escuela 3 pasos de bomba y 3 pasos de plena porque son nuestra cultura, y entonces habrá quien genere el debate de que porque es cristiano no lo debe hacer o porque es cristiano sí lo puede hacer. Lo dejamos para otro podcast. Claro. Pero en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Necesitamos inmiscuirnos. Los padres necesitamos ser, lo voy a decir coloquialmente, presentados. Así es. En la vida de nuestros hijos, porque si no lo hacemos así, nos vamos a romper con ese discurso de monosílabos, perdón. Así es. Es un discurso de preguntas cerradas. Todos lo responden con un sí o con un no. Pero de alguna manera u otra, esa barrera que ellos crean se tiene que romper. Porque necesitamos hacer lo posible para que ellos dialoguen con nosotros y nos presenten cuáles son sus angustias, sus preocupaciones. Y si no lo quieren hacer con nosotros, facultarle el medio para que lo puedan hacer. Pero dejarlo ahí en una respuesta simple de sí, no, pues realmente después vamos a tener un resultado complejo donde nos vamos a cuestionar, es que yo no me di cuenta o es que yo intentamos, pero aquí el problema es que no nos podemos cansar, porque es nuestra responsabilidad velar por el bienestar y la estabilidad y el buen funcionamiento de nuestros hijos en todos los entornos. Y ya cuando llegan adolescentes en etapa universitaria, los desafíos van a ser mayor. Aspiramos a que ellos tengan una conciencia plena de quiénes son, de por qué creen en lo que creen y de por qué se comportan como se comportan y por qué visten como visten. Pero más allá de eso, necesitamos tener la seguridad de que ellos tengan una constancia clara de por qué practican ese estilo de vida. Y esa respuesta tiene que trascender porque papá y mamá lo hacen o porque papá y mamá me dicen que tenemos que vivir de esta manera. Por eso ahorita te comentaba que nuestras respuestas como padres no pueden ser ambiguas. Nuestra generación es una generación muy distinta a la generación actual. Y la generación actual busca respuestas concretas. Así es. Y la respuesta que yo no pueda darle, va a buscar quién se la pueda dar. Y en última instancia, la inteligencia artificial lo va a hacer por cualquier otro ser humano. Y estamos exponiendo a través de ese descuido
el funcionamiento psicológico y socioemocional. ¿Y por qué socioemocional? Porque si algo hemos hablado hoy es de la necesidad de interacción y de relacionarse que tiene el ser humano. ¿Por qué Dios creó a Eva? Todo comenzó en el Génesis y Dios vio y al final concluye que no era bueno que el hombre estuviera solo. Necesitamos interactuar con un otro. Es interesante porque ahorita hablaba de la enseñanza de Pablo a los romanos, pero a la iglesia de Filipos le decía, guárdate y cuídate de los perros, de los falsos maestros. Y al final del capítulo 4 de Filipenses dice, nuestra ciudadanía no está aquí. Pero es interesante porque a pesar de que la ciudadanía de Pablo no está aquí, Pablo decía, me es beneficioso morir. Pero ¿qué yo escojo? Permanecer aquí. Porque mientras yo permanezca aquí, tengo la esperanza de que el reino de Dios sea expandido a través de la predicación del evangelio. No somos de aquí, pero tenemos una función trascendental aquí. Así es. Como padres y madres somos capaces de hacerle entender eso a nuestros hijos. Yo creo que el término soy cristiano a veces hasta, y lo digo respetuosamente, a veces hasta suena trillado. Sí. Porque pues soy cristiano, ajá, pues dime algo más. Soy un representante de Cristo en la tierra, que tengo un desafío, claro, que van a haber momentos que mi hijo o mi hija como adolescente tiene que discernir y decidir él solo. Sí, pero mi acompañamiento no puede escasear. Así es. Y que conste, José Luis, que estamos hablando, y creo que toda la conversación que hemos tenido ha girado al cuadro típico o tradicional de lo que es la composición familiar, de que papi y mamá están juntos. Pero si lo miramos en un escenario donde papi y mamá, una de las dos figuras no está presente, sea por las razones que sea, el desafío es aún mayor, porque ambas figuras son necesarias. Y me limito a hablar solamente de la ausencia de la figura paterna. En el caso de que la figura paterna no exista, la vulnerabilidad y la exposición a que este niño adolescente tenga problemas de conducta, desarrolle múltiples trastornos y que cuando sea un adolescente practique conductas antisociales es mucho mayor. Wow. Volvemos a la serie Adolescencia. Jamie tenía a los dos. Pero yo hago la pregunta para el beneficio de la audiencia. ¿Realmente estaban los dos? O sea, a veces no sabemos ni siquiera qué es peor. Si físicamente están los dos, pero a la misma vez no están. O si físicamente uno de los dos está ausente. Yeah. Creo que el denominador común sería la palabra ausencia. Entonces, carecen, adolecen, gimen por una guianza correcta. Y vivimos un tiempo retante y nuestra enseñanza hacia ellos, ¿cuál está siendo? Una enseñanza genérica, express, que calme y reduzca la preocupación o la crisis momentánea, pero él o ella se van a seguir haciendo muchas preguntas. Definitivamente. Yo creo que, para cerrar, hablaba acerca de que todo se reduce a que tenemos que estar presentes, a que tenemos que involucrarnos. Y yo creo que si hay un llamado que le estamos haciendo a los padres es involúcrate en la vida de tus hijos. Involúcrate. Sean niños, adolescentes, involúcrate en la vida de tus hijos. Esas respuestas ambiguas que antes nos daban, lejos de formar convicción, lo que hacía era que incentivaba la rebeldía de alguna forma, porque ese continuo insulto a la inteligencia y esa forma punitiva de decir esto es así porque sí, se acabó, sin ningún tipo de explicación y desarrollo de la idea, simplemente porque sí, era frustrante. Yo lo viví muchas veces, muchas preguntas que yo tuve, que la respuesta fue, es malo porque es malo y se acabó. Y era malo porque lo dijo él y se acabó. Y con eso nos teníamos nosotros que quedar. Y yo creo que definitivamente hay que involucrarnos, hay que ofrecer respuestas.
no solamente a nuestros hijos, prepararlos y prepararnos nosotros para ofrecer una respuesta a esta sociedad. Me encanta el caso de Pablo en el Areópago, porque Pablo en el Areópago se está enfrentando a una situación donde hay diferentes ideales, donde están apuntando a diferentes, parece que apuntan a diferentes direcciones con diferentes nombres en un politeísmo terrible que había allí. Pero Pablo se da cuenta que hay un común denominador, que todo está descrito en el nombre que estaba allí grande, al Dios no conocido. ¿Qué Pablo hace? Pablo está identificando cuál es la necesidad que había allí. Pablo ofrece y parte de la necesidad que había allí. Pablo parte de eso para ofrecer una respuesta. Pablo dice, este es el problema. Sí. El Dios que ustedes dicen que no le tienen nombre, que no conocen, nosotros sabemos quién es ese Dios. Y Pablo lo aprovecha para presentar el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿la iglesia acaso no debería estar haciendo lo mismo? ¿Cuál es el problema? El problema es un problema de identidad, que es lo que nos presenta la Biblia. El problema es un asunto de desestructuración familiar. Es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que nos presenta la Biblia? ¿Cuál es el modelo original? El problema que estamos viviendo es un problema. Y ir ahí a la Biblia. Hace años aprendí que, lo escuché al pastor Michelin decirlo, que el corazón del problema es el problema del corazón. Y la iglesia tiene que aprender a ofrecer respuesta. Aprender a ofrecer respuesta. Desligarnos y alejarnos no es la respuesta. En definitiva, no es la respuesta. Y cuando creció la teología liberal, parte de la respuesta a la teología liberal fue el movimiento de santidad con John Wesley. Y de ese movimiento de santidad y de John Wesley y de los metodistas es que viene el pentecostalismo. Pero lamentablemente nosotros como parte del movimiento de santidad, uno de los errores que cometimos fue alejarnos. Y como los centros académicos era precisamente donde se estaban promoviendo más la idea de la teología liberal, que en palabras sencillas es que se liberaban de los principios ortodoxos del cristianismo, presentando la Biblia como un libro más, que la Biblia no era inerrante, no era infalible, era un libro humano que hablaba de Dios. Entonces, ¿qué hicieron muchos? No, vamos a alejar a nuestros hijos de ahí porque se nos van a contaminar. No los enviemos ahí, vamos a alejarnos de toda función pública, vamos a alejarnos de todo lo que tenga que ver con esto. ¿Y qué hicimos? Que perdimos terreno en esas funciones y en esos lugares que son elementos importantes que forman la cultura de un pueblo. Entonces la iglesia se desligó de eso. Entonces, yo creo que nosotros, la respuesta no es alejarnos, no es desligarnos. La respuesta debería ser, vamos a acercarnos, pero sin cambiar nuestras posturas, ofrecer una respuesta. Y yo creo que de eso es que se trata. Elimariel, ¿hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te hiciera? Yo creo que tú la tienes, yo creo que yo te la envié, porque honestamente ahora mismo no... Oh, ya, sí, lo recuerdo. No vamos. En lo que la buscas, quiero añadir algo. Vamos a buscarla aquí. Y es referente a la conversación de la psicóloga con Jamie. Ajá. Nuestra tarea yo creo que es la misma de la psicóloga. Ayudar a nuestros hijos a comprender su comprensión. Y en segundo lugar, miremos la última parte de la serie. Cuando la familia decide retomar su día. Mamá y hija bajan para terminar la comida que comenzaron a preparar hacía bastante rato. Papá entra a la habitación de Jamie, se recuesta sobre la almohada y le hace la siguiente expresión. Debí hacerlo mejor. Siempre hay oportunidad para hacerlo mejor. Pero nuestra aspiración debería ser a que no hagamos esa expresión cuando sea demasiado tarde. Wow, definitivamente. Bueno, la pregunta que usted me envió
es en referencia a la necesidad del reconocimiento de la existencia de problemas en contexto familiar, ya que como nosotros, yo creo que ya se respondió, sí. Como vivimos en un automático, en una generalización donde solemos pensar que todo está bien, en este caso con nuestros hijos, pero que la realidad no es esa. Creo que la respuesta ya fue más que trabajada. Elimaliel, gracias por estar acá, gracias por acompañarme, por decirme que sí. Es una bendición tenerte aquí y me gustaría que compartieras tu información, porque estoy seguro que hay muchos pastores líderes que nos están viendo que desean que puedas llevar alguna charla, que puedas ir a ministrar y trabajar algún tema como este. Una persona que es un profesional en la conducta humana, un psicólogo, pero que también es cristiano, forma parte de un seminario teológico también, es educador, y esos principios y valores cristianos que están presentes, pues yo creo que es algo que la iglesia tiene que aprovechar. Pues mira, pueden conseguirme a través de Facebook. Mi página es el nombre de la página es psicólogo Elimaliel Suárez Cortés. Ahí me pueden conseguir en Facebook, o mi número de teléfono 787-380-8891. Estamos a las órdenes para servir y para aportar nuestro conocimiento. ¿Y en las redes sociales? Facebook, psicólogo Elimaliel Suárez Cortés. Ahí me pueden conseguir. Excelente. Yo me comprometo a que la página de Facebook va a estar aquí aquí abajo en la descripción del video en YouTube. Los que nos estén escuchando en Spotify, también voy a poner el link al Facebook del psicólogo Elimaliel. Gracias por haber estado acá. Fue una bendición. A los amigos los invito. Si te gustó este episodio, compártelo, porque yo creo que muchos van a necesitar o necesitan escuchar un episodio como este. Creo que va a ser de mucha, pero que de mucha bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Excelente.